momento que no tenía esa protección en B, esa protección en rombo, ¿ok? Obviamente es vulnerable la persona, ¿no? En ese momento donde no está cerca a su vehículo, que tiene que ser un elemento de protección que camine lo menos posible, ¿ok? Actualmente criticamos porque es un fusil, pero cualquier ciudadano debajo de una camisa se pone una pistola y a lo que se acerca a abrazarlo, pum, 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 también puede hacer, puede hacer actuación con su pistola. Vamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con, en términos generales, de lo que tiene que ver con la seguridad personal y pública de un funcionario. Es importante para poder de alguna forma evitar futuros atentados. Buenas tardes, Telenorte 24 de Salud, ingeniero. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Felicitaciones por la preocupación en este tema que ha conmocionado no solamente a Manta, a Manabí, sino al país, y por qué no es noticia internacional, lamentablemente, este tipo de situaciones. La problemática, todos lo sabemos, definitivamente hay que trabajar en las soluciones, hay que trabajar en la solución de problemas y las recomendaciones, por ende, que creo que es el objetivo y el fondo de tu pregunta. Toda persona tiene su nivel de riesgo, por mínimo que sea. El riesgo no se lo puede eliminar y no podemos estar y decir tenemos riesgo cero. Todos, así estemos en casa, hay un nivel de riesgo. Por eso siempre hay que hacer los análisis de riesgo para saber la exposición a la que tenemos. Si tenemos amenazas de cualquier índole, hablamos de un ciudadano en general, está amenazado hasta por muertes colaterales, por situaciones de asalto, robo, por secuestro, por extorsión, y más aún actualmente los mandatarios, los alcaldes, los prefectos, asambleístas, un presidente, así como, ya que nombro un presidente, así como vemos la seguridad que tiene un presidente, hablamos del Ecuador solamente, así como tiene ese nivel de seguridad, actualmente tenemos que optimizar para llegar también a ese nivel de seguridad en los alcaldes de las principales ciudades del país. ¿Qué es? Obviamente, policías, militares y hombres expertos en seguridad lo sabemos. Primero, una seguridad de avanzada, ¿ok? Para proteger, limpiar la zona donde va a ir la persona. Y no solamente la avanzada, sino que ya se mantiene alerta en ese sitio, en esa avanzada. Y de allí, pues, los múltiples círculos de seguridad o letras de seguridad, como se dice, una protección en B, ¿verdad? Donde el candidato va aquí y la protección va en B así. De lado y lado. En B, ¿no? Allá. 3, ¿no? En B. Este es el protegido y esta es la protección en B. ¿Ok? Más abierta, más cerrada, dependiendo de donde esté, ¿no? Como también puede ser un rombo. Va de aquí y obviamente uno adelante y uno atrás, ¿ok? Entonces, hay múltiples situaciones de seguridad dependiendo del perfil del protegido, dependiendo del lugar donde se encuentre, de cuántos vehículos tenga, de cuántos hombres tenga, y obviamente todo depende de la inversión que tenga. No puede actualmente un alcalde de las principales ciudades del Ecuador no estar en 2, 3, 4 vehículos blindados a la vez para cambiar vehículos, para tener esa protección en rombo, esa protección en B de acuerdo a donde esté, donde se baje, de acuerdo a los controles de acceso que deben tener determinadas instalaciones y así. Entonces la protección es altamente dinámica y obviamente se debe de sospechar de todos, pero sobre todo cuando una persona está amenazada, lo primero que tiene que hacer es salvaguardar su integridad, ¿ok? Porque la exposición nos hace obviamente elevar totalmente el riesgo. Peor cuando de pronto hemos escuchado en las noticias que no era un tema planificado y se le ocurrió estar allí.
en tal sitio. Entonces, ¿qué resulta? A ese grupo de protectores tienen que estar totalmente leales, entrenados, inclusive entrenados hasta el propio VIP, entrenado para saber quién tiene liderato en ese sentido. Algo se escucha de posible fuga de información, lo he escuchado ya en los medios de comunicación, lo vendieron, el argot popular que suele decir. ¿Cómo sabían dónde estaban, no? Así es, lo vendieron, dice, ¿verdad? Y es lo primero que tiende a sospecharse, no solamente en este caso, en múltiples casos que he tenido que investigar inclusive, porque es fácil presumir de que quién sabía, cómo sabían, a qué hora, cómo, cuándo, dónde. Y está claro y clarísimo que los delincuentes no son adivinos. Trabajan con información, compran información, hacen seguimiento para levantar información. ¿Ok? Entonces, si no aseguramos el perfil de ellos, si no hacemos el análisis integral de su perfil, y por qué no, como ya existen policía, como ya existen fuerzas armadas, como ya existe a nivel privado permanentemente el control con el uso de polígrafos para saber si antes no han sido informantes de grupos delictivos, si antes no se han beneficiado ilícitamente con bienes o con productos de las bandas delincuenciales, porque han dado información, porque está claro, el asesino que aparece y que actúa con un fusil para atentar contra la vida de cualquier ciudadano, no lo hace por obra y gracia, sino lo hace porque tiene información precisa de la situación. Y eso es lo que nos llama la atención, porque un fusil es realmente, pues no se puede, pues obviamente poner en una chompa, es algo largo, y alguien tiene que haber visto algo en el momento en que obviamente antes de la escena del crimen. Eso ya es propiamente a la hora del acto. O sea, está claro que así sea que tú estés con un fusil y te vas a enfrentar con otra persona que tiene fusil, ¿qué y cuál es la recomendación? Que tú primero te pongas a buen recaudo, porque el resto es película, ¿no? Que el resto es, aquí no somos ni Rambo, ni ningún extra figura de película, de cine o cosas por el estilo. O sea, así yo esté con un fusil, se ve otra persona con fusil, lo primero que tengo que hacer yo, o si no tengo dónde conseguir un abrigo para protegerme físicamente de un posible o eminente ataque, tendré que usar también mi arma para mandar un alto, para adelantarme a determinada acción que se esté desarrollando en ese momento. Entonces, la reacción que debe de tener, yo he hecho cursos de protectores, he estado en muchas ocasiones, mi último curso de protector fue en una institución donde estuve encerrado por 15 días a full instrucción, y tuve 7 instructores internacionales, y cada instructor nos daba una norma distinta a la otra. Luego nos preguntábamos, ¿y por qué el uno y el otro no es el otro? O sea, es porque el dicho es, en la guerra cada uno se habrá de defender. ¿Cómo? Como se presente la película, como se presente la situación. Entonces, en el momento que tenemos instructivos de muchos instructores de diferentes países, ¿ok? Nosotros tenemos un abanico de opciones para poder actuar o reaccionar ante múltiples situaciones que se puedan presentar. Ahora bien, los guardias que están de alguna forma, o los agentes de seguridad que están de alguna forma preparados, ¿verdad? Antes la función judicial tenía los guardias privados, y después que de alguna forma asesinaron al fiscal Escobar, se pronunciaban que iban nuevamente a contratar guardias. No sé qué quedó eso, se cambió el presidente del Consejo de la Judicatura, no ha habido pronunciamiento, pero decían por qué. Porque no, y lo dijeron claro, porque no tenían confianza con la policía. Parece ser que también ahí hay fuga de información, lamentablemente todavía, que tienen que depurarse. Y ellos apuntaban nuevamente a poner guardias en el Sistema Nacional de Justicia. Correcto. A ver, aquí no podemos satanizar si se trata de X institución, pública o privada. ¿Ok? Aquí si yo
estoy recibiendo una protección pública o privada, yo como interesado directo me tengo que, valga la redundancia, interesar a que esos perfiles de hombres estén obviamente limpios, ¿ok? Indistintamente de qué institución pública o privada, repito. Entonces, es el VIP el que se tiene que interesar y hacer un estudio individual, un análisis individual de cada una de las personas que me da la protección. De allí, es fácil decir, no estaban preparados. Preguntémonos a ese elemento hombre de seguridad público-privado, ¿en cuántos enfrentamientos ha estado presente? Posiblemente ninguno. ¿O ha salido ileso? Posiblemente ninguno. ¿O cuántos entrenamientos, porque esa es la pregunta de cajón, en cuántos entrenamientos con fuego real ha tenido? ¿O cuántos entrenamientos con fuego rasante o cruzado? ¿O cuántos? O sea, no solamente decir tengo tanto tiempo, tengo tal habilidad, no. ¿Ok? Y obviamente ese personal tiene que ser verificado, entrenado y obviamente comprobado de que esté apto, decidido para actuar. Sí, porque se escucha, por ejemplo, no, es que él fue de Fuerzas Armadas, es que él fue de Fuerzas Armadas. Pero las Fuerzas Armadas había dejado hace 8 o 10 años, entonces tiene que haber una actualización. Así es. Porque obviamente si no hay actualización, entonces prácticamente esa persona no está segura. Sí, es igual como que tú cojas un carro, eres chofer y a los 10 años coges un carro, sí, posiblemente no te vas a olvidar de manejar, pero de reaccionar va a depender la edad, va a depender el físico, va a depender múltiples situaciones, horas de trabajo, el estado de ánimo, lo fresco que uno pueda estar, porque se está entrenando permanentemente, tan igual haciendo otra analogía como un deportista. John, quisiera que me grafiques, aunque no sabemos el número exacto de cuántos guardias o cuántos protectores en ese momento estaban cuidando la vida del alcalde de Manta, pero cómo es que una persona que va llegando con un fusil, que no se lo puede esconder debajo de una chompa porque es largo, es grande, cómo es que el guardaespaldas no pudo visualizar en una distancia de varios metros para reaccionar con tiempo, como vos dijiste, primero disparar antes que no dispare? ¿Cómo es que logró entonces el sicario? No hemos visto, no se ha graficado cómo fue el accionar para poder hablar sobre los errores que se pudieron haber cometido en ese momento. Pero ante una situación de una persona que aparece con fusil, que ya viene decidido, que ya su mente está obviamente obtusa, programada y desquiciado para actuar porque no le tiene miedo a la ley, porque no le tiene miedo a la cárcel, porque para él es un trofeo el hecho de tener una víctima más, ¿ok? A ellos no les importa absolutamente nada, ¿ok? Entonces, es gente que está ya decidida para eso, que entre comillas, ese es su trabajo, entre comillas, que obviamente no es ningún trabajo, pero ese es a esa actividad lamentablemente se dedican, ¿ok? Entonces, a ellos no les importa matar a 1 o 10. Esto está igual como cuando uno está en la guerra también y toca, obviamente, dar de baja a personas, como lo que estamos viviendo actualmente en la guerra de Rusia, ¿verdad? Entonces, a ellos no les interesa matar a gente, así mismo, ¿verdad? Acá estamos en una conducta criminológica que no le tienen miedo a las leyes, que no le tienen miedo a la cárcel y deciden actuar a diestra y siniestra. Telenorte 24, la televisión de Ecuador se ve en todas partes.